El espejo llevaba 40 años colgado en el mismo clavo, sobre el lavabo de cerámica blanca con una grieta que cruzaba el borde como una firma. Andrés lo había visto cada mañana de su infancia sin preguntarse nada, porque algunos objetos se vuelven invisibles cuando llevan demasiado tiempo en el mismo lugar. Lo descolgó, con cuidado, inclinándolo hacia su pecho para que no golpeara el borde del lavabo, y fue entonces cuando algo cayó al suelo con un sonido seco y plano, el sonido de algo que había esperado mucho, tiempo sin moverse. Era una fotografía, blanco y negro, bordes amarillentos y curvados hacia adentro como si el papel hubiera intentado enrollarse sobre sí mismo durante décadas. Una mujer joven, de no más de 20 años, sostenía a un bebé envuelto en una manta con un bordado visible en la esquina, un bordado de flores pequeñas que Andrés conocía. Lo conocía porque esa manta había vivido doblada en el cajón de su madre, y su madre siempre le había dicho que era un recuerdo de cuando él era chico. La mujer en la foto no era su madre. Andrés la vio bajo la luz desnuda del foco sin pantalla, sin sombras que suavizaran nada, y no reconoció ese rostro. Giró la fotografía con los dedos y en el reverso encontró una letra apretada a lápiz, inclinada hacia la derecha como si quien escribió hubiera tenido prisa o miedo. Para que no olvides. M. Se quedó quieto sobre las baldosas frías del baño, con el olor a polvo viejo y a cal húmeda flotando a su alrededor, y sintió que algo en su pecho se detuvo un instante antes de volver a latir. No gritó, no lloró. Posó la fotografía sobre el borde del lavabo, con la misma calma con que uno posa algo que todavía no comprende del todo, pero que ya sabe que va a cambiarlo todo. La miró un momento más, bajo esa luz, sin piedad. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, contra el pecho, encima del corazón. Salió del baño sin terminar de desmontar nada más, dejando el espejo apoyado contra la pared y el clavo vacío donde había colgado 40 años de silencio. Los últimos 4 años de su vida habían estado organizados alrededor de su padre, como los muebles alrededor de una estufa, todo orientado hacia ese centro, todo girando en función de su calor y su necesidad. Cada martes a las 9 de la mañana lo llevaba al hospital en taxi, pagado de su propio sueldo, porque el autobús tenía demasiados escalones y su padre ya no podía subirlos sin ayuda. Esperaba en la sala con los bancos de plástico duro, a veces 2 horas, a veces 3, leyendo el mismo ejemplar de una revista vieja que alguien había dejado olvidada el mes anterior. Sus 2 hermanas vivían en Minnas-y-Mastion, otras ciudades, y mandaban mensajes los domingos preguntando cómo estaba el viejo. Y él respondía con 2 o 3 palabras porque no sabía cómo explicar en un mensaje lo que era un martes a las 9 de la mañana en esa sala de espera. Cuando le ofrecieron el contrato en Monterrey, 2 años con un sueldo que habría cambiado varias cosas, su padre no le pidió que se quedara con palabras. Simplemente lo miró desde la silla y él entendió, y al día siguiente llamó para declinar sin negociar condiciones, ni pedir plazos. No lo contó como sacrificio entonces, y tampoco lo cuenta así ahora, porque en ese momento era simplemente lo que se hacía, lo que correspondía, lo que no tenía nombre porque no necesitaba tenerlo. Las noches tenían su propio ritual. Calentaba la sopa en la olla de aluminio rayada que su padre había comprado antes de que él naciera y que nunca quiso cambiar por ninguna razón que pudiera explicarse con lógica. El olor a mentol llenaba el cuarto pequeño cada vez que le frotaba el ungüento en las rodillas
y su padre cerraba los ojos con una expresión que no era exactamente alivio, pero se le parecía. La radio encendida en el partido de fútbol, el volumen bajo, porque la televisión, según él, hacía demasiado ruido, y las imágenes lo mareaban desde que le habían cambiado la dosis. Los fines de semana no salía porque el viejo no podía quedarse solo, y después de un tiempo dejó de planear salidas porque era más sencillo no desear lo que sabía que no iba a poder tener. La noche del entierro se sentó en la silla de su padre, la que estaba junto a la ventana con el cojín hundido en el centro, y por primera vez en 4 años no había nada que calentar, ninguna rodilla que frotar, ningún taxi que pedir para el martes siguiente. Tenía las manos quietas sobre sus propias rodillas y no supo qué hacer con ese silencio, porque ese silencio era completamente nuevo y no se parecía al descanso. La foto doblada seguía en el bolsillo de su camisa, y en ese momento ya no pesaba igual que 1 hora antes. Pesaba como algo que había esperado el momento exacto para volverse una pregunta. 3 días después del entierro, él seguía sentado en la misma silla de madera donde su padre firmaba cheques los domingos por la mañana. Sobre la mesa había una pila de papeles que olía a cajón cerrado, a tinta vieja, a tiempo detenido, recibos de luz, estados de cuenta médicos, pólizas de seguro con las esquinas dobladas por el uso. Los fue separando despacio, sin apuro, como si ordenar esos papeles fuera una forma de seguir acompañándolo. Entonces encontró el sobre. Era un sobre de banco color crema, sin ninguna marca especial, escondido entre 2 recibos de agua del año pasado. Adentro había un historial de movimientos que cubría 17 años. Transferencias mensuales, siempre el mismo monto, siempre el mismo destinatario. Una mujer con el apellido Morales. El número era exacto cada vez, como si su padre lo hubiera calculado una sola vez y nunca hubiera vuelto a pensarlo. Llamó a su hermana mayor desde el teléfono fijo de la cocina, el mismo aparato amarillento que nadie había reemplazado en 20 años. Le preguntó, con voz plana, si el apellido Morales le decía algo. Hubo un segundo de silencio antes de que ella dijera que no. Un segundo demasiado largo, demasiado quieto, con una respiración que él alcanzó a escuchar del otro lado. Colgó sin apurarse, sin acusarla de nada, como si la conversación hubiera terminado de manera natural. Caminó hasta el baño y se paró frente al hueco donde todavía no había repuesto el espejo. La pared tenía la marca rectangular de años de polvo acumulado alrededor. Un rectángulo limpio en medio de una superficie oscurecida por el tiempo. Estuvo mirándolo un momento sin moverse, sintiendo que esa mancha clara era la imagen más honesta de todo lo que estaba descubriendo. Volvió a la cocina, anotó el apellido Morales en un papel cuadriculado y lo puso junto a la fotografía. Las 2 piezas una al lado de la otra sobre la mesa, quietas bajo la luz del tubo fluorescente. Andrés no lloró más esa noche. Guardó la fotografía entre las últimas páginas del cuaderno rayado, donde había anotado durante 4 años las dosis de su padre, los horarios de las pastillas, los nombres de los médicos con sus extensiones telefónicas. El cuaderno olía a papel húmedo y a la tinta azul de un bolígrafo barato que había usado hasta vaciarlo 3 veces. Lo abrió sobre la mesa del comedor y trazó una línea vertical, luego otra, dividiendo la hoja en 3 columnas estrechas. En la primera escribió qué buscar: el apellido Morales, una fecha de nacimiento que no fuera la que conocía, un vínculo legal que alguien había decidido enterrar. En la segunda columna anotó dónde.
los registros civiles del municipio, las 2 cajas de cartón que su padre guardaba en el altillo y llamaba papelería vieja cada vez que alguien preguntaba, y el número de cuenta del sobre, ese número de 11 dígitos que había copiado de memoria antes de devolver el papel a su lugar exacto. La tercera columna fue la más corta y la más importante. ¿A quién no avisar todavía? Escribió un solo nombre. Lo subrayó 2 veces. Si su hermana había dudado, un segundo al teléfono, cuando él mencionó el espejo, confrontarla ahora sería como anunciar la búsqueda antes de empezarla. Cerrar puertas antes de saber cuántas había. Calculó el tiempo disponible, con la misma frialdad con que había calculado las semanas de medicamento que quedaban en el botiquín del padre. 10 días antes de que sus hermanas llegaran a la ciudad para resolver la herencia. 10 días en que la casa seguiría siendo suya y los archivos seguirían intactos. Eso era suficiente si no desperdiciaba ninguno. Cerró el cuaderno, lo metió dentro de su maletín de trabajo donde nadie buscaría, y buscó la linterna pequeña que guardaba en el cajón junto al medidor de luz. Subió al altillo esa misma noche, sin encender el foco del pasillo, pisando despacio los peldaños de madera que crujían menos por los bordes que por el centro, como su padre le había enseñado cuando era niño, sin explicarle nunca para qué servía saberlo. Las cajas del altillo olían a papel viejo y a algo más difícil de nombrar, como ropa guardada. Demasiado tiempo. Andrés abrió la primera con las 2 manos, sin apresurarse, como si el orden importara tanto, como el contenido. Adentro, debajo de una capa de documentos fiscales que no tocó, encontró las cartas. 11. En total, atadas con una goma elástica que se deshizo en cuanto la rozó, dejando un polvillo seco entre sus dedos. Las acomodó en fila sobre el piso del altillo, en orden cronológico según las fechas, escritas en el ángulo superior derecho de cada hoja. La letra era pequeña y regular, la de alguien que había aprendido a escribir con cuidado. Las leyó todas, de la primera a la última, sin saltarse. Un párrafo. No eran las cartas de una aventura. Eran las cartas de una mujer que llevaba la cuenta de los días, que agradecía visitas cortas como si fueran regalos, que preguntaba cuándo con una paciencia que dolía más que el reproche. En la 7ª carta apareció el nombre, Rodrigo, mencionado de pasada, como se menciona a alguien cuya existencia ya no necesita explicación. Andrés sacó el cuaderno del bolsillo trasero del pantalón y escribió el nombre con letra firme, sin subrayarlo, sin rodear la palabra con nada. Debajo, anotó su propia fecha de nacimiento y calculó. Si la primera carta correspondía a ese año, Rodrigo y él habían crecido en el mismo tiempo, bajo el mismo hombre, sin saberlo. Guardó las cartas en el mismo orden en que las había encontrado, las volvió a doblar por los mismos pliegues, y las dejó sobre los documentos fiscales exactamente como estaban. Abrió la segunda caja con la misma calma metódica que había abierto la primera. Debajo de 2 cuadernos de contabilidad y una carpeta con recibos del seguro, encontró la libreta de pastas negras, pequeña, del tamaño de una palma. Bajo la letra M había una dirección en una ciudad a 4 horas, escrita en tinta negra y añeja, y debajo un número de celular anotado con tinta azul más reciente. La misma presión de mano, pero años después. Fotografió la página con su teléfono, encuadró bien la imagen para que los números quedaran legibles y cerró la libreta sin doblar ninguna esquina. La volvió a meter en la caja entre los cuadernos de contabilidad, en el mismo ángulo en que la había encontrado, y cerró la tapa.
Bajó del altillo con el cuaderno en la mano y un nombre nuevo que ya no podía borrarse. Rodrigo Morales existía, y existía desde hacía tanto tiempo que su padre había tenido que actualizar el número de teléfono para seguir encontrándolo. El registro civil olía a papel húmedo y a tinta de sello, ese olor específico de los lugares, donde el Estado guarda lo que las familias entierran. Andrés puso el nombre de su padre sobre la ventanilla con la misma calma con que habría pedido un café. Ernesto Andrade, posible progenitor, apellido materno Morales. Búsqueda de reconocimiento. El funcionario lo miró un segundo de más antes de desaparecer por una puerta lateral. Andrés esperó de pie, con las manos cruzadas sobre el mostrador, sin apoyarse, sin moverse. 20 minutos después, el funcionario regresó con una carpeta delgada y una expresión que no era lástima, sino incomodidad. La cara de alguien que entrega algo que preferiría no tocar. El acta tenía 31 años. La fecha estaba impresa en tinta azul desgastada, pero el nombre de su padre era perfectamente legible, como si el documento hubiera esperado todo ese tiempo para ser encontrado por la persona equivocada. Rodrigo Morales Fuentes, reconocido como hijo por Ernesto Andrade, 2 años después de que Andrés mismo hubiera nacido en el mismo hospital, en Minimesentum, la misma ciudad, bajo el mismo apellido. Andrés leyó el documento de pie, sin buscar el banco que había contra la pared, porque sentarse habría sido admitir que las piernas ya no respondían bien. Hizo el cálculo sin calculadora, en silencio, mientras el funcionario fingía ordenar papeles al otro lado del mostrador. 31 años, de 2 familias simultáneas, 17 de ellos documentados en transferencias bancarias, el resto en efectivo, sin rastro posible, sin papel que lo certifique, ni nadie vivo que quiera recordarlo. Pidió una copia. La pagó con monedas exactas que llevaba en el bolsillo delantero del pantalón, dobló el acta en 3 partes iguales y la guardó junto a la fotografía y las cartas, todas en el mismo sobre de papel craft que había traído desde la casa. Salió a la calle sin apresurar el paso. La banca frente a la dependencia estaba a pleno sol, y él se sentó igual, sin buscar sombra, como si el calor fuera parte de lo que correspondía recibir ese día. Abrió el cuaderno en la última página escrita. Encontró el espacio en blanco debajo de la lista de transferencias y escribió una sola línea con letra pequeña y firme, sin subrayar, sin signos de exclamación. Tengo un hermano que no sabe que existo, o que sí sabe, y también cayó. Cerró el cuaderno, lo puso sobre sus rodillas y se quedó mirando la entrada del edificio sin ver realmente nada, mientras ordenaba en silencio todo lo que ya no podía desordenar. Andrés extendió todo sobre la mesa de la cocina, bajo la luz fría del tubo fluorescente que su padre nunca cambió. La fotografía primero, luego las 11 cartas ordenadas por fecha, después la libreta abierta en la página con la dirección y el número de celular. Colocó la copia del acta de reconocimiento al centro, como si fuera el eje de algo que recién ahora adquiría forma. El cuaderno con sus notas quedó a la izquierda, cubierto de su propia letra apretada y sin márgenes. Visto así, en orden cronológico, el conjunto decía algo que los fragmentos habían ocultado. La primera carta era de 3 años antes de la boda con su madre. Su padre no había tropezado con otra vida después de construir una familia. La había construido encima de otra que ya existía. No fue una debilidad que llegó con el tiempo ni una grieta que abrió el matrimonio.
Fue una arquitectura sostenida desde el principio, levantada con la misma calma con que ese hombre guardaba recibos y pagaba cuentas a tiempo. Andrés miró el acta un momento más, la dobló con cuidado y la dejó exactamente donde estaba. Marcó el número de la libreta, sin ensayar lo que iba a decir, y cuando el buzón de voz respondió al tercer tono, habló, despacio y sin adornos. Dijo su nombre. Dijo que era hijo de Ernesto Salcedo. Dijo que tenía documentos y que necesitaba hablar con quien correspondiera. Colgó y apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa, junto al resto de las pruebas. Esa noche no volvió al cuarto, donde había dormido durante los meses que cuidó a su padre, ese cuarto que olía todavía a linimento y a ropa de hombre viejo. Se tendió en el sillón de la sala con el cuaderno cerrado sobre el pecho, los brazos cruzados encima, como si necesitara sentir el peso de sus propias notas para que todo aquello no se disolviera antes del amanecer. No durmió de manera continua. La mente no lo permitía, pero tampoco se levantó a revisar nada, porque ya no había nada que buscar. A las 6:04 de la mañana, el teléfono vibró una vez sobre la mesita de centro donde lo había dejado. Era un número que no tenía registrado, y el mensaje era corto. Decía que se llamaba Rodrigo, que él tampoco había sabido de Andrés hasta hace poco, y preguntaba cuándo podían verse. Andrés leyó el mensaje 2 veces sin moverse del sillón, con la luz gris de la mañana entrando por las persianas que su padre tampoco había cambiado en años. No respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque antes de ir hacia Rodrigo, tenía que ir hacia otra persona, alguien que sí había sabido y que había elegido callarse, y ese silencio también era parte de lo que estaba sobre la mesa. Andrés la llamó un martes por la tarde, cuando el sol todavía entraba oblicuo por la ventana de la cocina y hacía sombras largas sobre la mesa. Le dijo que necesitaba verla antes de que comenzaran los trámites de herencia, que había cosas que revisar juntos, y no agregó más. Valeria llegó 2 días después con una maleta pequeña y el gesto de quien ya sabe que el viaje no es por papeleo. Él la recibió en la puerta sin abrazo, solo un asentimiento, y la llevó directo a la cocina donde el café ya estaba servido y la carpeta descansaba cerrada sobre la mesa. Valeria se sentó frente a él, rodeó la taza con las 2 manos como si necesitara calor, y esperó. Andrés no empezó por la carpeta. Preguntó si conocía el apellido Morales, con la misma calma con que se pregunta la hora. Ella no parpadeó, no desvió los ojos, no fingió buscar en la memoria. Dijo que sí, directamente, que lo sabía desde los 16 años, que el padre se lo había confesado una noche y le había pedido que guardara el secreto porque protegía a la familia. La palabra protegía quedó flotando entre los dos como humo. Andrés no respondió de inmediato. Abrió la carpeta despacio, sin drama, y empezó a colocar los documentos sobre la mesa uno por uno, en el mismo orden en que los había encontrado. Primero la foto detrás del espejo, con el nombre escrito a lápiz al reverso. Luego el acta de nacimiento, con el apellido que no era el suyo. Después las cartas dobladas con la letra del padre, fechadas años antes de que él naciera. Al final, dejó visible la pantalla del teléfono con el mensaje de Rodrigo, sin decir nada. Solo giró el aparato para que ella pudiera leerlo. Valeria miró cada pieza con los ojos quietos, sin tocarlas, como si supiera que no tenía derecho a moverlas. Cuando levantó la vista hacia Andrés, él ya no estaba esperando una explicación. Estaba observando qué hacía ella con la verdad, ahora que no podía seguir cubriéndola. Andrés salió del registro civil,
con el documento doblado en la mano, y el sol le cayó encima, como si el mundo no supiera lo que acababa de pasar. La calle seguía igual. Un perro cruzó la acera. Un taxi frenó en la esquina. Una señora cargaba bolsas del mercado. Todo normal, todo ajeno. Caminó media cuadra y tuvo que detenerse porque las piernas no encontraron el ritmo. Se apoyó contra la pared de un edificio de fachada amarilla y respiró despacio, contando sin querer. El papel seguía en su mano, arrugándose levemente donde sus dedos lo apretaban sin darse cuenta. No lloró. Sintió algo más parecido al frío. Un frío que no venía del aire sino de adentro, de un lugar que antes estaba ocupado. Llegó al carro, se sentó, cerró la puerta y se quedó mirando el volante durante un tiempo que no supo medir. El celular tenía 3 llamadas perdidas de su madre, todas en los últimos 20 minutos, como si ella supiera sin saber. No las devolvió. Guardó el documento en la guantera, encima del manual, del carro y de un recibo viejo de gasolina, entre cosas sin importancia, que era exactamente donde no debería estar. Arrancó sin destino claro, tomó la avenida principal y manejó hasta que la ciudad empezó a abrirse en calles más anchas y menos ruido. Paró frente a una tienda de barrio que tenía las persianas a medio bajar y compró un café en vaso de icopor, amargo, sin azúcar, que le quemó la lengua en el primer sorbo. Se quedó parado en la acera tomando ese café, mirando el tráfico pasar, sintiendo el peso específico de saber algo que no puede devolverse. Andrés dobló el acta de nacimiento con cuidado y la guardó dentro de un sobre manila que encontró en el cajón donde su madre guardaba las facturas del gas. Escribió una fecha en el frente del sobre con el mismo bolígrafo azul que usaba para las listas del mercado, como si ese gesto ordinario pudiera contener lo que había dentro. Después acomodó la fotografía encima, la cara del hombre desconocido mirando hacia arriba desde la mesa, y cerró el sobre, sin sellarlo todavía. Fue al baño, abrió la llave del agua fría y se mojó la cara 2 veces, despacio, sintiendo el frío en las sienes. Se secó con la toalla rayada que colgaba del gancho detrás de la puerta y se miró en el espejo sin detenerse demasiado. Volvió a la cocina, puso agua a calentar y mientras esperaba anotó en un papel 3 nombres: el notario que firmó el acta, el hospital donde nació y el apellido que aparecía en Mío Sinomasta. Los documentos junto al suyo. No era una lista de preguntas, sino una lista de pasos, y esa diferencia importaba. Cuando el agua hirvió, preparó el café sin azúcar porque el azúcar estaba vacío y no fue por más, y tomó el primer sorbo parado junto a la ventana. La calle seguía igual afuera. El mismo árbol torcido, el mismo poste con los cables enredados. Nada sabía lo que él sabía. Guardó el papel doblado en el bolsillo delantero del pantalón, donde pudiera sentirlo con la mano sin tener que sacarlo. Esa noche no llamó a nadie, no porque no tuviera a quien llamar, sino porque aún no tenía palabras para lo que necesitaba decir. Pasaron 3 semanas antes de que Andrés volviera a dormir más de 4 horas seguidas en la misma cama. Se levantaba a las 6, hervía agua para el café y miraba la mesa de la cocina, como si los documentos todavía estuvieran ahí extendidos bajo la luz fría. No estaban. Los había guardado en un sobre manila, dentro del cajón del escritorio, debajo de un libro que nadie tocaba. Pero la mesa seguía sintiéndose ocupada, como si el peso de lo que había descubierto hubiera dejado marca en la madera. Un martes por la mañana llegó un correo del registro civil confirmando la copia certificada
del acta de nacimiento que había solicitado como respaldo. Andrés la abrió, la leyó una vez, la dobló con cuidado y la metió en el sobre sin decir nada en voz alta, sin que nadie lo viera hacerlo. Ese gesto pequeño, esa mano que doblaba el papel con precisión, fue la primera vez en semanas que sintió que tenía control sobre algo concreto. No era victoria, exactamente. Era más parecido a pisar terreno firme después de caminar mucho tiempo sobre algo que cedía con cada paso. Esa tarde llamó a una notaria del centro que le había recomendado un compañero de trabajo, alguien que no conocía a su familia y que no haría preguntas de más. Agendó la cita para el jueves. Colgó el teléfono y se quedó mirando el jardín desde la ventana de la sala, donde el árbol de limón seguía igual que siempre. Su padre lo había plantado el año en que Andrés cumplió 10 años, y ahora ese recuerdo dolía de una manera distinta, más silenciosa y más permanente. No era odio lo que sentía, era algo más parecido a una fotografía revelada al revés, donde la imagen existe, pero los colores no corresponden a lo que debería ser. Esa noche comió solo, lavó el plato, apagó la luz de la cocina y entendió que ya no estaba esperando descubrir la verdad, porque la verdad ya la tenía en el cajón. Andrés dobló la foto con cuidado, como si el papel pudiera romperse con demasiada presión, y la guardó en el sobre marrón. No la tiró. Ese gesto pequeño fue el primero que no estuvo gobernado por el dolor, sino por algo más parecido a la calma. Abrió la ventana de la cocina y entró. Aire frío de tarde, el mismo aire de siempre. Pero él lo sintió distinto en los pulmones. Puso a hervir agua. Buscó la taza verde que usaba su madre los domingos y la dejó sobre la hornilla, sin saber bien por qué eligió esa y no otra. Mientras esperaba, miró el espejo del pasillo, desde donde estaba, el mismo espejo detrás del cual había encontrado la foto semanas atrás, y ya no sintió el jalón en el pecho. El rectángulo plateado solo reflejaba la cocina en penumbra, y a él, parado en medio, con el cabello sin peinar y los ojos cansados, pero abiertos. Se sirvió el té, lo sostuvo con las dos manos, y el calor le subió por las palmas hasta los antebrazos. No pensó en su padre con odio. Pensó en un hombre que tuvo miedo durante 40 años y no supo cómo decirlo de otra manera. Eso no borraba nada, pero cambiaba el peso de lo que cargaba. Lo hacía menos filoso. Andrés bebió despacio. Miró por la ventana los cables cruzados sobre el cielo gris, y por primera vez desde que abrió ese sobre, no necesitó entender todo para seguir respirando. Un domingo de noviembre, Andrés bajó la escalera con el sobre marrón en la mano y lo colocó sobre la mesa del comedor, junto a la taza de café. La luz entraba oblicua por la ventana y calentaba el papel como si lo reconociera. Abrió el sobre sin prisa y sacó la foto, esa misma foto que había encontrado detrás del espejo meses atrás, con los bordes amarillos y el silencio pegado a la superficie. La sostuvo a la altura de la luz y la miró de frente, sin el temblor de antes, sin la necesidad urgente de entender lo que ya no tenía remedio. Las caras en la imagen seguían siendo las mismas. Su padre joven, la mujer que no era su madre, y ese niño de pie entre los dos con los ojos cerrados por el sol. Andrés posó la foto boca arriba sobre la mesa y la dejó ahí, visible, sin esconderla debajo de nada. Bebió un sorbo de café y notó el calor exacto en la garganta, ese calor ordinario de los domingos,
que siguen existiendo, aunque todo lo demás haya cambiado. Fue hasta el espejo del pasillo. Ese espejo que ahora colgaba recto y limpio contra la pared, sin nada detrás. Lo miró un momento, no buscando respuestas, sino verificando que su propio rostro seguía siendo reconocible. Volvió a la mesa, recogió la foto con 2 dedos y la guardó de nuevo en el sobre, esta vez sin doblarla. La puso dentro del cajón de los documentos, entre las facturas y el pasaporte, donde vivían las cosas que son reales, aunque duelan. No la iba a destruir ni a enmarcar. Simplemente iba a existir ahí, como parte de una historia que le pertenecía, aunque nadie se la hubiera contado. Andrés cerró el cajón, terminó el café y lavó la taza con agua fría antes de salir a la calle, porque ese domingo, por primera vez en mucho tiempo, tenía a dónde ir. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.